Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 287, el enfrentamiento de Rafael y Alfonso parte 2. El que está actuando así eres tú, Baltasar. El señor Elko no se quedó atrás y se enfrentó a Rafael. ¿Cómo te atreves a aparecer aquí? Yo nunca lo habría imaginado. Eres verdaderamente descarado hasta un punto indescriptible. Rafael frunció el ceño y le preguntó a Alfonso. Alfonso, ¿qué está diciendo ese cabeza de chorlito? A pesar de la atmósfera belicosa, Alfonso se mantuvo en silencio con los brazos cruzados. Rafael, que había esperado que Alfonso detuviera a Elko de inmediato, no lo demostró, pero estaba bastante desconcertado. La situación que Rafael había imaginado para hoy no era esta. Hoy, Alfonso debería haber elogiado el arduo trabajo de Rafael, disculpándose y explicando su culpa. La culpa de Alfonso era tan grande como una montaña. El hecho de no haberse comunicado, y el rumor de que tenía una esposa, todo eso era algo por lo que Alfonso debía disculparse o explicar. En cuanto a la comunicación, sí. Concediendo 100 veces, podría haber sido difícil comunicarse mientras estaba en el campo de batalla. Las tropas se mueven y no es fácil escribir cartas mientras se siente la amenaza de la muerte. Pero si ese fuera el caso, debería haber buscado a Ariadne inmediatamente después de regresar, o si no sentía tal emoción debido a su compromiso y ruptura, al menos debería haber buscado a Rafael primero. Rafael creía que merecía ese trato. En el caso de Ariadne había una situación complicada con César, por lo que había muchas razones para que Alfonso estuviera enojado o resentido. ¿Pero el propio Rafael? Solo se había dedicado a Alfonso. No solo cruzó el mar y el desierto, sino que también estuvo pegado a la mujer que consideraba la mujer de su destino durante 4 años sin confesarle una sola vez. Todo porque Alfonso le había confiado a Ariadne antes de irse. Rafael tenía la intención de recibir el agradecimiento de Alfonso hoy, representarle la posición de Ariadne y luego darle un ultimátum. Hasta ahora, había mantenido los límites por él. Pero a partir de mañana, lucharían de manera justa. No cedería. La decisión de defender a Ari desde su perspectiva fue una expiación por la carta del desierto. Pero para su consternación, Rafael ni siquiera tuvo la oportunidad de expiar. Por el contrario, Alfonso tenía sentimientos encontrados de ira y alegría. Tan pronto como vio el rostro de Rafael hoy, la alegría se apoderó de él al ver a su amigo inalterado, pero pronto la imagen de la pareja que había visto el día del desfile de la victoria apareció ante sus ojos, y la ira le revolvió el estómago. La chica de cabello negro o más bien la mujer, que llevaba en un brazo, y el joven apuesto de cabello plateado y esbelto que se abría paso entre la multitud. La mujer de cabello negro que vio ese día era considerablemente más alta que la Ariadne que Alfonso recordaba. Alfonso se aferraba a esa esperanza. Ojalá me haya equivocado. Con la vista de Alfonso forjada en el campo de batalla del desierto donde el horizonte se extendía sin fin, no había forma de que se equivocara al ver a una persona a esa distancia. Y mucho menos si se trataba de Ariadne, ¿cómo podría no reconocerla después de haberla soñado durante años? Elko también se jactó de haber visto a Baltasar y a su señoría. Alfonso incluso conversó con Elko asumiendo que Elko, Ariadne y Rafael habían asistido al desfile de la victoria. Pero eso era solo la afirmación de Elko. Podría no ser cierto. ¿Qué pasaría si Elko también se hubiera equivocado, y él también? Sí. La mujer que vio ese día era más alta que la que recordaba. Tenía que ser otra persona. Alfonso buscó la esperanza, deambulando solo por su mente. O por el contrario, no se habría equivocado porque era Ariadne, no habría visto una ilusión porque la deseaba demasiado. Sin embargo, la silueta de la mujer de cabello negro, tan esbelta como una rama de sauce, era idéntica a la que recordaba. La mujer de cabello negro que vio ese día fue abrazada con cierta dificultad por el joven de cabello plateado y desapareció de su vista, abriéndose paso entre la multitud. Pensar que esa silueta era Ariadne lo volvía loco. Alfonso apretó los dientes. El señor Bernardino y el señor Manfredi, atrapados en el medio, miraban a ambos lados con una expresión de inquietud. Aprovechando el silencio de Alfonso, el señor Elko exclamó con orgullo. No te atrevas a hablarle al príncipe, tu traición te delata. ¿Traición?
Solo entonces Rafael, con una expresión de incredulidad, apartó la cabeza de Alfonso y miró al señor Elko. ¿Traición? ¿Qué significa eso? Cric. Parecía que se oía el sonido de Rafael rechinando los dientes. Oye, ¿los plebeyos como tú cruzan el mar con oro para traicionar a alguien? Tan pronto como escuchó la palabra plebeyo, la expresión de Elko se distorsionó. Pero las palabras de Rafael eran ciertas. El dinero de entonces no era solo una cantidad para mejorar su destino, sino fondos militares. Una suma comparable al presupuesto anual de un pequeño país. Era suficiente oro para tentar incluso al heredero de Valdesar. O el hermanastro del príncipe empuña una espada para proteger a su prometida cuando a alguien le falta el respeto, desde cuando traición es una palabra que se usa en esta situación. Rafael levantó la comisura de sus labios y miró a Elko. No puedes empuñar una espada, pero no has perdido la capacidad de leer, ¿verdad? El señor Elko, con el rostro enrojecido, apretó el puño que le quedaba. Este bastardo. Pero Rafael ignoró al señor Elko con arrogancia. Su actitud dejaba claro que Elko no estaba a su altura para hablarle. El señor Bernardino, que había estado observando toda la escena en silencio, se llevó la mano a la frente. Ay, Rafael, por eso Elko te odiaba desde pequeño. No importaba lo que pensaran los demás. Rafael volvió a mirar a Alfonso. ¿Alfonso, por qué está así ese tipo? Lo único que importaba era la opinión de Alfonso. No importaba lo que ladrara Elko. Sin embargo, lo que interrumpió a Rafael no fueron las palabras de Alfonso, sino la reprimenda del señor Elko. Con el rostro enrojecido, tembló y gritó. Tú sí, bien dicho lo de la prometida del hermanastro, me refiero al asunto de la condesa de Mare, puedes jurar ante los dioses que eres inocente. Rafael se quedó helado por un instante, mirando al señor Elko. No podía mirar directamente a Alfonso a la cara. Y Alfonso captó ese instante fugaz con agudeza. Rafael. Alfonso abrió la boca con dificultad hacia el Rafael congelado. Solo una pregunta. Era una pregunta difícil de hacer. Si la respuesta a la pregunta era afirmativa, no podría aceptar el resultado. Pero tenía que preguntar. Alfonso sintió como si estuviera sacando cada sílaba de su estómago mientras decía. El día del desfile de la Victoria, ¿eras tú el que estaba frente al palacio? Alfonso añadió con dificultad. ¿Con Ariadne? La palabra Ari no podía salir de su boca. Ya había tanta distancia entre él y Ariadne. Y al escuchar su nombre una expresión de comprensión apareció finalmente en el rostro de Rafael. Pero no era una expresión de comprensión y empatía, sino una de lo entiendo con la cabeza, pero no puedo aceptarlo. Ah, así que era eso, ¿ese era el problema? Valdesar. Con la voz del señor Elko temblando y gritando de fondo, Rafael se burló de Alfonso. Así que nuestro príncipe está enojado por eso. Esto es celos, ¿verdad? Sí, ese día Ari y yo fuimos juntos a tu desfile de la Victoria. Rafael. La ira que había sido reprimida por el autocontrol estalló en los ojos gris azulados del príncipe. El hecho de que la duda se hubiera convertido en certeza era un problema, pero el apodo Ari, sin ningún título, lo volvía loco. Era un nombre que ya no podía pronunciar con naturalidad, cuando se había acercado tanto ese tipo. Pero Rafael continuó sin inmutarse. Sí. Somos amigos íntimos desde pequeños, pero es posible que no confíes en mí y sientas celos. Crucé el mar y el desierto y mantuve mi lealtad hacia ti durante 4 años, y aún así es posible que no confíes en mí y sientas celos. Es un asunto de mujeres. No hay hombre que piense con claridad delante de la mujer que le gusta. Lo entiendo. Puede pasar. Pero... Los ojos rojos de Rafael ardían con una furia azul. Los celos solo deben sentirlos quienes tienen derecho a sentirlos. Tú tienes esposa, y que un hombre casado está celoso, desde cuando seguimos las costumbres moriscas, porque viviste mucho tiempo en el desierto y ahora quieres tener 3 esposas y 4 concubinas como la gente del desierto. Alfonso se llevó las manos al pecho. Rafael tenía razón. Tenía tanta razón que le volvía loco. ¿Por qué hice eso? ¿Por qué dije esas cosas que siento? Estoy enfadado con Ari, quiero ver a Ari. ¿O es solo un arrepentimiento? Alfonso, ni siquiera te vas a disculpar. Rafael lo presionó con sus ojos rojos y ardientes.
Pero Alfonso mantuvo la boca cerrada. Rafael siempre había sido un amigo rápido e ingenioso, pero Alfonso era todo lo contrario. Sus virtudes eran la tolerancia hacia los débiles y la comprensión hacia los diferentes, pero la rápida contraofensiva en una situación de ataque no era el fuerte de Alfonso. Como comandante de la unidad y caballero responsable de la vida de sus subordinados, se había acostumbrado a no ceder en lugares públicos y a luchar por sus intereses, pero en el ámbito privado seguía sin ser así. La lengua afilada de Rafael, sin control, destrozaba el corazón de Alfonso. Sí, me gusta Ari, no la amo. Puf. Una vez, cuando le clavaron una daga en el pecho, le dolió de forma similar. Por un momento o quizás por mucho tiempo, Alfonso cerró los ojos y luego los abrió lentamente, apenas pronunciando unas pocas palabras. Yo creía que eras mi amigo. Era una frase que condensaba de forma tosca la decepción humana y el dolor del amor. El rostro pulcro de Alfonso estaba desfigurado por el dolor. Se había esforzado mucho por no creer lo que otros decían para difamarlo, hasta que lo escuchó directamente de la boca de Rafael. Fue un trabajo realmente difícil. Pero el amigo con el que se encontró cara a cara después de varios años le dijo, con una pronunciación clara, que amaba el amor que él le había confiado. Las diversas historias que Elko había añadido que hubo un contacto físico inapropiado entre Rafael y Ariadne en la multitud, o que circulaba el rumor en la sociedad de San Carlo de que la condesa de Mare y el joven marqués de la casa Valdesar tenían una relación no necesitaban ser preguntadas. Alfonso no quería manchar el nombre de su amigo y de su examante con esas historias tan bajas. No tenía nada más que decir. Pero Rafael tenía una expresión que indicaba que le quedaba mucho por decir. Ja, ¿estás decepcionado? ¿Quién es el que debería estar decepcionado ahora? ¿Cómo puedes hacerme esto? Desde el punto de vista de Rafael, sentía que toda la dedicación que había puesto hasta ahora se iba a la basura. Había aguantado 4 años puramente por Alfonso. Ahora no. No era un tipo que valiera la pena. Desapareciste de su vida durante 4 años. Rafael quiso decir que Alfonso no le había enviado ni una sola carta a Ariadne en más de 4 años, por lo que Ariadne no tenía nada que decir si pensaba que ya se había separado de Alfonso y actuaba en consecuencia. Sin embargo, Alfonso entendió que esto era una crítica a su ausencia física junto a Ariadne. Porque Alfonso en realidad nunca había dejado de contactarla primero. ¿Cómo te atreves a enfadarte así sin saber lo que pasó aquí, ni por qué las cosas se complicaron tanto, y decir que soy íntimo de Ariadne? Rafael estalló en cólera. Cuando te traía oro, lo aceptabas muy bien.